Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de América Ahora. Les saluda Xu Xin en Beijing. El gobierno de Estados Unidos reconoció la existencia de un legado de abusos e internados contra alumnos nativos americanos desde mediados del siglo XIX hasta finales de la década de 1960. Generaciones de niños nativos americanos fueron forzados a internarse en escuelas para asimilarlos a la cultura blanca y reclamar tierras tribales para la expansión del país hacia el oeste. En algunos casos, los niños fueron arrancados literalmente de los brazos de sus padres. En esta edición de América Ahora conversaremos con defensores de los indígenas y supervivientes de esos internados para conocer más de cerca este oscuro capítulo de la historia estadounidense. Posteriormente viajaremos a México, donde empieza a extenderse entre ciertas comunidades el uso de monedas sociales alternativas. Sus promotores buscan construir otras formas de economía social y solidaria. No se lo pierdan. Comienza América Ahora. Indígenas nativos de Estados Unidos reivindican su identidad y denuncian que miles de niños indígenas murieron en internados dirigidos por el gobierno. Monedas locales se extienden entre la comunidad indígena como alternativa en México. Según una nueva investigación del Departamento del Interior y de Asuntos Indígenas de Estados Unidos, se estima que decenas de miles de niños indígenas nativos fallecieron durante el último siglo en internados del gobierno de Estados Unidos, internados dirigidos por cristianos. Igualmente inquietante, según los nativos americanos, es que la inmensa mayoría de las escuelas estadounidenses de todo el país no imparten enseñanzas en sus aulas sobre este oscuro capítulo de la historia de la nación. En pueblos de todo Estados Unidos hay cementerios con lápidas sin nombre y numerosas tumbas sin inscripciones que podrían contener los cadáveres de decenas de miles de estudiantes nativos americanos que estuvieron en internados dirigidos por el gobierno estadounidense y las monjas católicas desde mediados del siglo XIX hasta finales de la década de 1960. El gobierno de Estados Unidos ha reconocido recientemente, tras una investigación llevada a cabo por el Departamento del Interior, la existencia de un legado de abusos en internados contra alumnos nativos americanos. La investigación está siendo supervisada por defensores de los indígenas americanos como Samuel Torres, aquí en Minneapolis, Minnesota, con la Coalición Nacional de Sanación del Internado Nativo Americano, una organización sin ánimo de lucro. Torres dice que la investigación ha determinado que generaciones de niños nativos americanos fueron forzados a internarse en escuelas por dos razones: asimilarlos a la cultura blanca y reclamar tierras tribales para la expansión del país hacia el oeste. Las supuestas causas de la muerte de los alumnos van desde enfermedades y dolencias hasta abusos físicos. Según Torres, muchos estudiantes de estas escuelas fueron literalmente arrancados de los brazos de sus padres. Los niños de la primera generación en los internados fueron forzosamente separados de sus familias y experimentaron algunas de las atrocidades más terribles que se puedan imaginar. Los pequeños fueron frotados con queroseno y bañados con cepillos de cerdas duras. El pelo largo de los niños fue cortado a la fuerza. Para los indios americanos, el cabello largo representa la esencia misma de su identidad. Su libertad y su fuerte espíritu ya no eran permitidos. Les cortaban el pelo a la fuerza. Es aterrador pensar cómo alguien podría tratar a los niños de esta manera. Niños de tan solo 3, 4 o 5 años que eran arrebatados de los brazos de sus padres. Los pequeños eran castigados a menudo por hablar su lengua y por practicar sus tradiciones. Estaban obligados a aprender los principios del cristianismo. Estos niños eran tratados como prisioneros. Eran frecuentemente encerrados en celdas, no les proporcionaban comidas adecuadas, estaban desnutridos y desatendidos. The children were often locked in cells, often not provided appropriate meals, malnourished, neglected. El primer internado oficial gestionado por el gobierno fue fundado en 1879 en Carlisle, Pensilvania, por el general del ejército estadounidense Richard Pratt, quien dijo que el único indio bueno es un indio muerto.
Dijo, parafraseando a un gran general, que el único indio bueno es un indio muerto, que los internados eran una oportunidad de matar al indio que había en ellos para salvar al hombre. Hasta ahora se han documentado las muertes de 500 niños, un dato que aparece con solo 19 instituciones encuestadas hasta el momento, de las casi 500 que hay en todo el país. Eso es menos del 4% de las instituciones que han sido encuestadas hasta ahora. Si escalamos esas 500 muertes en las casi 500 instituciones que hay en Estados Unidos, podríamos esperar que decenas de miles de casos podrían ser reportados. Leona May Quito es una de las pocas supervivientes de los internados para nativos americanos y nos muestra una de las numerosas cicatrices que tiene. Dice que las monjas católicas la golpeaban con la regla como castigo cada vez que hablaba su lengua indígena nativa en la clase. And I talk Indian and I used to get hit and I have scars behind my... Por hablar mi lengua nativa porque era el único idioma que sabía. Y cuando decía palabras nuestras en la escuela, hablo la lengua indígena, me pegaban. Y tengo cicatrices detrás del cuello por ese motivo. Tengo cicatrices por haber sido golpeada. Y siempre tuve miedo de las hermanas. Me lastimaron mucho. Estuve sola muchas veces. Nunca tuve una mamá que se quedara en casa conmigo todos los días. Leona dice que cuando era niña a menudo se culpaba a sí misma por haber sido maltratada, por tener un aspecto diferente al de sus maestros blancos. Todavía me siento herida y triste. Nadie me cuidó. Comenta que su marido Norm la ha ayudado a sobrellevar el dolor todos estos años. Someone this precious had to go through something like that. As loving and caring as she is. Duele saber que alguien tan valioso haya tenido que pasar por algo así, con lo cariñosa y atenta que es, todo el daño y el sufrimiento que tuvo que soportar. Cuando habla de ello, me duele profundamente. La gente que se supone que debe enseñarte la cristiandad te golpea de esa manera. Y se supone que son los que te ayudan, te salvan. Pero en vez de hacer eso, la hirieron, le hicieron daño. But instead of doing that, they scarred her. They hurt her. Sin embargo, no todos los alumnos nativos americanos que estuvieron en internados cuentan haber tenido experiencias negativas en estas instituciones. Por ejemplo, el libro Pipestone es una reseña positiva de un exalumno sobre su experiencia en el internado indio del mismo nombre, aquí en Pipestone, Minnesota. El exalumno Adam Fortunate Eagle denominó su tiempo aquí a finales de 1930 como un pedacito de cielo. Encontramos este libro en el Museo del Condado de Pipestone, donde también encontramos artículos de periódico y documentos relacionados con entierros de al menos 4 niños indios que murieron en este internado. La propia madre de Leona Quito asistió por casualidad al internado de Pipestone a principios de 1900. Su madre le contó que detrás de esta casa abandonada en la propiedad, que era la casa del superintendente de la escuela en ese momento, varios estudiantes desaparecieron en el bosque situado allí. Se dice que huyeron y cayeron en unos pozos de agua abiertos y que más tarde fueron enterrados en algún lugar cerca de aquí, en lo que hoy es el Monumento Nacional Pipestone. Pipestone, en el bosque. In the woods. Los tenían enterrados allí. In them trees up there and down on this side, all them trees. Mi madre me decía que no podían bajar a ese lugar porque había gente enterrada. Esto es algo que se necesita saber. Nuestra sociedad está insuficientemente explicada, poco examinada, mal entendida o expuesta sin rigor con respecto a ellos. Esto es una nueva manera. Estamos en un nuevo capítulo de la historia americana.
Recientemente en Pipestone, durante el día de la conmemoración de los caídos, cuando la nación honra a sus militares muertos, descubrimos que los residentes no indígenas de aquí no saben nada o muy poco acerca de las escuelas de internado para nativos americanos y lo que pasó en ellas, incluyendo la que está localizada justo al final de la calle principal. Una encuesta reciente preguntó cuántos estados en los Estados Unidos imparten información sobre lo que sucedió en estos internados. Sorprendentemente, solo 5 de 50 enseñan algo al respecto. There are only 5 states in the country that we have tracked that even have a mention of boarding schools. Solo hay 5 estados en el país de los que hemos rastreado que mencionan los internados. Si eso no es un indicador sobre el sistema educativo que tenemos hoy en día, que no valora la historia real que nos ha llevado a donde estamos hoy en Estados Unidos, no sé qué puede serlo. La realidad es que tenemos estudiantes de todos los orígenes en este país que básicamente son mantenidos en la oscuridad de esta historia. ¿Cómo se puede confiar en la buena fe y en la buena conciencia del sistema escolar estadounidense actual? How can one in good faith and good conscience trust the American schooling system today? La investigación del gobierno de los Estados Unidos sobre las defunciones en los internados es lenta porque las muertes de los estudiantes nativos americanos en ese entonces rara vez eran documentadas. Por ejemplo, aquí en Pipestone hay 77 tumbas en este cementerio del siglo XIX con lápidas sin nombre, y muchos nativos americanos de la región creen que contienen los cuerpos de alumnos de los internados. Los no indígenas enterrados en este cementerio tienen una tumba propia con nombre. Sin embargo, se sabe muy poco sobre las personas que yacen en estas tumbas. Tampoco ha habido mucho interés por averiguarlo. Por ejemplo, según este correo electrónico de la ciudad, nadie se ha puesto en contacto con la ciudad de Pipestone para investigar las muertes de los niños en las escuelas de internado para nativos americanos y nadie ha preguntado sobre la exhumación de las tumbas sin nombre. Y se cree que hay otras tumbas sin nombre esparcidas por los terrenos del Monumento Nacional de Pipestone, sin que haya indicios de que se planeen realizar exhumaciones en un futuro próximo. En los Estados Unidos hay alrededor de 4 millones de nativos americanos de sangre pura pertenecientes a 574 tribus indígenas reconocidas por el gobierno federal. Se dice que la mitad de todos los indios americanos viven a día de hoy en reservas repartidas por todo el país que fueron creadas por el gobierno estadounidense a finales del siglo XVIII para controlar los movimientos de los indios a medida que los colonos blancos les arrebataban sus tierras. Una de esas reservas se encuentra en Flandro, Dakota del Sur, en la reserva india de los Sioux Flandro Sante. Nuestro nombre tradicional es Wakabay Basha. El director lingüístico de la tribu, Dustin Beaulieu, dice que se ha comprometido a reintroducir la lengua nativa, el Dakota, entre las futuras generaciones de la zona. Hoy Dustin enseña en Dakota a su propio hijo Macto y otros jóvenes indios que el idioma inglés a menudo puede ser una lengua de mentiras, por ejemplo, los tratados de paz rotos y las promesas incumplidas del hombre blanco. También menciona las películas de Hollywood más modernas que retratan a los indios como los malos de la época. En mi opinión, se puede mentir en inglés, se puede engañar, se puede manipular. En comparación, la lengua india es más una vibración que se da o se debe, basada en los instintos humanos o instintos naturales. Una vibración o sentimiento inspirado por el viento y por todos los seres vivos. Comenta, por ejemplo, que este caballo de la reserva lleva horas parado junto a una señal de la carretera y que nadie le dice que se vaya. Al final lo hace por sí solo, basándose en un sentimiento y no en palabras habladas. Y cuando hablamos nuestra lengua, todo escucha. El planeta oye, la tierra oye, los animales, los árboles, todos, los espíritus, los antepasados, todas esas cosas nos escuchan. Nos escuchan cuando hablamos nuestra lengua.
Según comenta, los internados del gobierno estadounidense silenciaron las lenguas indígenas durante más de un siglo, lo que provocó que generaciones de niños indios dejaran de aprender su propia historia. Una historia que era hablada y que les era transmitida a través de su lengua nativa. Los internados estadounidenses intentan obligar a los niños indios a olvidar su pasado. What was taken away from us, especially our language, because our language was key to everything. It was key to all of it. Save the man, kill the Indian. ¿Qué nos han quitado? Sobre todo nuestra lengua, porque nuestra lengua era la clave de todo, era clave para todo. Salva al hombre, mata al indio. Ahora ese modelo fue impuesto a los niños y me rompe el corazón porque tengo hijos. Tengo mis propios hijos. Me molestaría que mis hijos tuvieran que pasar por cosas así. ¿Qué quieres para tus hijos? ¿Te gustaría que alguien viniera a tu casa y te lo quitara todo? ¿Permitirías eso hoy? ¿Lo permitirías o te levantarías y lucharías? ¿Darías tu vida por tus hijos? Lo harías, te garantizo que lo harías. Pelearías por eso, luchar por la vida. Todo eso sucedió aquí. Así que luchamos por eso. Y fuimos castigados por ser el pueblo de la tierra. Hay que conocer la historia. No podemos dejar que eso vuelva a suceder. Punished for being the people of the land. That history needs to be known. We can't let that happen again. A medida que la economía global se digitaliza cada vez más, la forma en que las personas y las comunidades manejan sus finanzas está cambiando. En México van ambas direcciones. Mientras la adopción digital mueve al país hacia la economía global, hay movimientos económicos que buscan la inclusión de las comunidades más remotas y que al mismo tiempo preservan la tradición ancestral. En el corazón huasteco del estado mexicano de Veracruz, David Bernabé pasa la tarde en la plaza central de Jalapa, la capital regional. Hola, buenas tardes. ¿Me vende un raspado? Claro que sí, amigo. De vainilla, por favor. Vainilla. ¿Cuánto le debo? Serían 20 pesos. Ok. ¿Acepta Tumi? Claro que sí, amigo. Usted me daría 15 pesos en efectivo y 5 pesos de Tumi. Son 20 pesos en efectivo y 5 pesos de Tumi que me está pagando el señor. Esta fue una transacción realizada en parte en una moneda alternativa que circula en esta región. O sea, de cuenta que es en efectivo esto. Así lo manejamos. Sí, con eso vamos a hacer una compra al compañero y nos paga también en efectivo para que también podamos invertir, pero también nos da un Tumi, por ejemplo, y compramos así. Todos los días desde el 2010 que inició esta moneda alternativa y pues varios negocios de aquí de la zona se han integrado con esta moneda. Al principio no creíamos, veíamos que solo eran unas estampitas, pero sin duda es de gran valor porque esta moneda se da a conocer nuestra cultura. ¿Qué es el dinero? Es una pregunta en la base misma de la economía. Fue la dinastía Tang en la China del siglo VII la primera en emitir un papel moneda sustituyendo las engorrosas monedas de cobre o caiyuan, origen de la palabra dinero, por pagarés. La gente utilizaba el llamado dinero volador porque confiaba en que la institución emisora cambiaría los pagarés por monedas físicas, otorgando así a un simple trozo de papel un valor simbólico superior al físico. La historia y la evolución del dinero han fascinado a Arturo Huerta, economista de la Universidad Autónoma de México. De que muchos países respaldan la moneda con metales, o con divisas o con el oro, y eso finalmente termina limitando la emisión de moneda por parte del gobierno. Pero un gobierno soberano es aquel que controla la moneda y no se compromete a la convertibilidad de la misma a un tipo de cambio nominal fijo. Fue la invención del dinero fiduciario, término con el que se conoce a una moneda respaldada por el gobierno,
cuyo valor es fijado exclusivamente por el Estado, lo que sentó las bases del mercado global actual. Es el gobierno, el Estado, el que fija el valor del billete o de la moneda. Entonces, y la gente lo acepta porque con ese billete realiza las transacciones y también paga sus obligaciones tributarias con el gobierno o sus obligaciones financieras con la banca. Pero cuando se trata de la creación de dinero, no solo los gobiernos tienen ese poder. Cualquiera puede crear dinero si tienes otro que te lo acepte. Si tú me emites un pagaré que vale por 1,000 pesos, yo te lo acepto porque confío en ti. ¿No? Si no confías en ti, no te lo aceptaría. Entonces no estarías emitiendo dinero. ¿No? Necesitas 2 para bailar tango. ¿No? La gente acepta la moneda emitida por el Estado porque confía en la institución que la imprime. Entonces, dado este principio económico del dinero, ¿cómo se hace para crear una moneda alternativa? En 2010, un grupo de estudiantes de economía de la Universidad Veracruzana crearon la suya propia y la llamaron Tumin. El Tumin tiene muchísimo que ver con esto. El decir la palabra Tumin, al decir Tumin estamos hablando de algo que tiene valor. Catlen Huichin Agatamanán, Akit Kihuanicán, Caquixtlamacú, Xaepulatamat, Papantla del Arte Veracruz. Aquí en la región del Totonacapan, nuestra lengua materna es el totonaco. Lo hablamos, lo cuidamos porque es el sentimiento y el orgullo de nuestro corazón. En una remota comunidad totonaca llamada El Espinal, una región marginada donde la gran mayoría de la población vivía por debajo del umbral de la pobreza, nació el Tumin. Álvaro López es uno de los principales promotores de la moneda. Bueno, en el Tumin es una iniciativa comunitaria en la que intentamos y promovemos una moneda social con la que se intenta construir otras formas de economía social y solidaria aquí en la región. El Tumin funciona como un instrumento de intercambio a la hora de que se intercambian productos o se adquieren algunos productos principalmente de primera necesidad. Físicamente, los Tumin son poco más que tarjetas ilustradas, pero su valor monetario procede del principio de que su circulación exclusivamente local conserva su valor dentro de la comunidad que los utiliza. Lucio va a merendar. Quiere comer mango, una fruta que se produce en esta región. Si va a un supermercado tradicional y paga en pesos mexicanos, el dinero que pague saldrá de Veracruz con destino a la Ciudad de México, donde está la sede financiera de la empresa. Lucio tiene su mango, pero su dinero ha salido de la economía regional. Sin embargo, al comprar su mango a un vendedor local y pagarlo en Tumin, una moneda solo aceptada localmente, esos beneficios solo pueden gastarse en esta región. Lucio sigue teniendo su mango por menos de lo que habría pagado en la tienda y, lo que es más importante, el dinero que cambió por él sigue aquí. Ángel, el vendedor de fruta, cambia el Tumin que adquirió en el puesto vecino por una barra de pan. De nuestra cultura, viene desde los abuelos. Los abuelos anteriormente hacían eso, hacían el trueque. El trueque lo hacían que, o sea, la carne lo cambiaba por maíz, por frijol y así, cosas que uno no tenía, lo cambiaba sus productos por otras cosas. Pero ¿cómo saber o cómo es la igualdad del precio? Porque yo tengo un precio y ella tiene otro precio. ¿Cómo igualar? Pues lo igualamos con el Tumin. El valor del Tumin para los que lo usan proviene de la solidaridad social y las tradiciones que representa. Y mientras todos los que lo utilizan estén de acuerdo en que esas tarjetitas de colores tienen un valor mayor que el papel en el que están impresas, el Tumin será dinero. Entonces, cuando iniciamos el Tumin, se enteró el gobierno y bueno, puso una demanda en contra de quienes estábamos en esos momentos motivando esta iniciativa. Y bueno, acudimos al llamado, dimos los elementos necesarios y suficientes para demostrar que la solidaridad no es un delito, que la solidaridad es un principio ético y filosófico de los pueblos originarios.
Entonces hasta ahorita la solidaridad no está penada, entonces creemos que por esa razón el Banco de México, quien puso la demanda, no encontró elementos para demostrar la acusación que en ese entonces se hacía. Con la victoria en los tribunales, la microeconomía del Tumin se expandió y hoy circula como moneda alternativa junto al peso mexicano en las zonas rurales de Veracruz. Sin embargo, la filosofía del Tumin no solo ayuda a mantener la riqueza dentro de su microeconomía regional, también ha fomentado el arte y la creatividad entre la comunidad que la utiliza. Incluso tienen nombre propio, tumistas. Las ferias tumistas de Veracruz reúnen hoy a comunidades artísticas y atraen a visitantes de todo el mundo fascinados por este proyecto socioeconómico. Rodrigo Vidal es un artista que ha asistido a estas ferias. Pero en cada feria donde yo iba, colocaba mi cartel de ser tumista y explicaba a la gente, porque la gente le genera curiosidad saber qué es una moneda comunitaria, y ahí aprovecho también para explicar el proyecto. Y esto genera una red de confianza en términos generales, sabemos con quiénes estamos tratando. Mientras el Tumin crece entre las comunidades indígenas, los principios de economía inclusiva que se propugna pueden dejar lecciones para la economía nacional del país. Para Arturo Huerta, la 15ª economía del mundo podría aprender mucho de la filosofía Tumin. Entonces, de ahí la necesidad de monedas alternativas, no convertibles al dólar, para poder potenciar el crecimiento económico. El propio gobierno podría emitir monedas no convertibles, tendrías capacidad de gasto en favor de ¿qué? De la producción nacional, para apoyar el sector agrícola, para impulsar la producción de granos básicos, para impulsar la sustitución de importaciones, para impulsar la generación de empleo, para que ese empleo también te consuma productos nacionales. Entonces una moneda alternativa no convertible te permitiría potenciar el crecimiento económico y generar condiciones de empleo. México es un país donde muchas regiones son tercermundistas en términos de desarrollo, a pesar de ser el vecino del sur de la economía más grande del mundo. La economía internacional de México depende en gran medida de Estados Unidos, donde se realiza la gran mayoría de sus actividades comerciales. Pero cuando se trata de preservar los valores tradicionales del país, las comunidades son activas. El hecho de que el Tumin saliera de Espinal y empezar a ser más regional, luego más estatal y luego empezar a ser nacional, implicó el crecimiento de nuestra comunidad. El Tumin es una moneda alternativa emitida por ciudadanos en microeconomías regionales, por lo que da lo mismo donde se imprima. De hecho, el fenómeno se ha extendido más allá de las fronteras de Veracruz. Hoy en día, las monedas alternativas circulan en más de la mitad de los 32 estados de México. Incluso ha llegado a la Ciudad de México. En un barrio de la capital que mantiene con orgullo su herencia indígena, la moneda se llama cacao, en alusión histórica al principal instrumento comercial de los aztecas, las pequeñas habas negras con las que se elabora el chocolate. Aura Ramírez elabora y vende pan tradicional y acepta el cacao como pago. Aquí utilizamos la moneda comunitaria, pero también en otros tianguis en donde vamos de economía alternativa. Nos ha funcionado para nuestra vida, ¿no? Aquí y en todos lados. A donde vamos y llevamos nuestro pan, pues no nos queda pan. Y si nos llegara a quedar, rápido buscamos truequearlo, ¿no? A medida que las monedas alternativas crecen en México, también lo hace el principio de que no hay alegría en saber el precio de todo y el valor de nada. Así concluimos esta emisión de América Ahora. Gracias por sintonizarnos durante esta media hora. Soy Xu Xin en Beijing. Nos vemos en la próxima edición.